Estamos en la sección de Teruma, donde, por supuesto, sabido que la Torá ya nos habla sobre que Am Israel, el pueblo de Israel, tiene que confeccionar un tabernáculo para que en ese lugar repose la presencia divina. Hay un montón de cosas, evidentemente, para explicar. Quería centrarme en un tema a veces no muy hablado, que es el tema del parojet. Parojet. Nosotros sabemos que el parojet es lo que nosotros usamos en el Beit HaKnesset, en el Shil, donde está el arca sagrada, con en su interior la Torá y la cortina. Esa cortina que uno puede divisar, uno puede ver con inscripciones, eso se llama parojet. Y vamos a decir que eso que se llama parojet tiene reminiscencia, como nosotros sabemos, en la Torá, especialmente en la Torá de esta semana, que la Torá nos habla de vuelta parojet. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una versión, ponemos el parojet, la Torá con el arca sagrada, el Ejal HaKodesh, no está, vamos a decir, desnudo, sino vestimos el parojet, vestimos con ese manto sagrado, esa cortina. Pero como dije antes, la raíz, ¿de dónde viene la costumbre de Israel? Evidentemente de lo que está escrito en esta semana en relación al Mishkan, específicamente al parojet, lo que dice esta semana específicamente en Parashat Teruma, Beasita, parojet, tejelet, bergamán. La Torá dice claramente que tenía que haber en el Mishkan, en el tabernáculo, en el santuario, en el desierto y posteriormente en el Beit HaMikdash, en Yerushalayim, Ir HaKodesh, tenía que haber un parojet. ¿Qué es el parojet específicamente? El parojet es, como claramente dice la Torá, ¿para qué vamos a estar dando explicaciones si la misma Torá nos dice cuál es el sentido, cuál es la función del parojet? Dice acá la Torá claramente, dice que el Vivdalta a parojet, el parojet tiene la función, esta cortina tiene la función de separar, Vivdalta, dice acá, Vivdila a parojet, la gem ben a kodesh u ben kodesh a kodashim. Es la división entre el kodesh y el kodesh a kodashim. Es una especie de mejitzá. Es, la Torá dice, una división que de acá para acá, dice la Torá, es Kodesh, sagrado, y de acá para acá es Kodesh Kodashim, donde en un lado y la misma Torá sigue diciendo específicamente más profundo, la Torá explica qué significa que algo es Kodesh y algo es Kodesh Kodashim, y la Torá lo dice claramente, y acá vemos que el paroje no es algo más, sino es algo extremadamente central. ¿Por qué? Porque no solamente la Torá dice que tiene que haber un parojet, que tiene que haber una cortina, sino dice, a partir de la cortina esta, para un lado es una cosa, y a partir de la cortina, para el otro lado es otra cosa. Quiere decir que no es simplemente una división, es central. La Torá llama que el parojet es tan central que lo toma como punto de referencia para explicar, de acá para acá va el Arón Kodesh, va el arca sagrada, por supuesto con la Torá, lo más sagrado que tenemos. Y de acá para allá también es Kodesh. Una cosa es Kodesh Kodashim, y en el otro lado iba la menorá, iba el Shulchan, iba el Mizbeach, y demás otros artefactos que llevaba el Mishkan, pero vamos a decir, es central, es importante, como diciendo, es el punto neurálgico, es el punto central que delimita, marca lo que es Kodesh Kodashim y lo que es Kodesh. Dicho sea de paso, importante mencionar que la separación une. A veces uno habla de este tema y cuando uno habla de separación
ya busca el mahloket, ya uno piensa que va a la división. Al contrario, hay muchas veces que la división nos une, dejando las cosas en claro, qué es una cosa y qué es la otra cosa, eso mismo nos hace estar unidos. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la tefilá, en el rezo, tiene que haber una mejitza, tiene que haber una división, los hombres por un lado, las mujeres por otro lado, cada uno concentrado realmente en la tefilá. La separación nos une, la separación nos eleva, no es todo lo mismo, cabeza es cabeza, corazón es corazón, cada cosa es importantísima, pero cuando cumple el rol para lo que fue creado. Acá también vemos que hay la misma Torah dice, Vivdilá, el parojet separa, y a partir de esa separación, la Shejiná, la presencia divina, Baruch Hashem, empieza a morar dentro del pueblo de Israel. Esto es lo que nos dice la Torah. Vas a hacer un parojet y de un lado va a estar el caporet, juego de palabras. ¿Por qué? Porque parojet y caporet son las mismas letras. Caporet es la tapa que llevaba el arca sagrada. Está la Torah, está la Lujot, que Moshe Rabbeinu las trajo del Ar Sinai, del monte Sinaí. El caporet es una cosa, el caporet con los querubín, como dice la Torah esta semana, ahí era el Kodesh Kodashim, en la tapa, vamos a decir que en ese cofre, ese Aarón Kodesh, en el interior está la Torah, y está el parojet para el otro lado, como dijimos anteriormente. Entonces vamos a detenernos, debemos detenernos si queremos ser exhaustivos y profundos en este tema, qué significa parojet, qué significa caporet. Aparentemente las mismas letras, dando las vueltas a las letras, una forma parojet y la otra forma caporet. ¿Y qué significa parojet? Como dijimos, es una cuestión central. Es una cuestión central que de esto mismo, la Torah nos dice que reposa la presencia divina en el ámbito del pueblo de Israel. Vamos a comenzar con una historia. Esta historia es conocida por los Yehudim porque esta historia se lee en Eja. Eja es en Tisha B'Av, Haz Shalom, que no sepamos, cuando nosotros evocamos, cuando nosotros conmemoramos la destrucción de Jerusalén, se lee el Talmud en referencia a la destrucción Haz Shalom del Beit HaMikdash, del Ejal HaKodesh del Beit HaMikdash. Y dentro de esas Gemarot, dentro de ese estudio permitido, que en un momento de aflicción tan grande, leemos el Masejet Gittim, leemos el Tratado de Gittim. Y cualquier Yehudí que iba al Beit HaKnesset y se consterna en la destrucción de Jerusalén, esta Gemará, este episodio es muy conocido. Cuentan que Titus Arrayá, el malvado Tito Haz Shalom, que vino a destruir con su maldad y con su malicia el Beit HaMikdash, profanó, violó, adulteró, hizo todo su maldad para destruir en definitiva el Beit HaMikdash. Nos cuenta el Talmud en el Masejet Gittim, agarró la espada y la llevó sobre el parojet, es el tema, debemos hablar de esto. Agarró su espada y dice la Gemará, cortó con su espada maligna el parojet, cortó esta cortina sagrada. ¿Qué dice el Talmud? El Talmud dice que una vez que Titus Arrayá, el malvado Tito, cortó con su espada de maldad el parojet, cuando ingresó Haz Shalom al Beit HaMikdash, cuenta ahí el Talmud que del parojet brotaba sangre, del parojet salía sangre. Así nos dice el Talmud. La pena de Boreolam, la pena, ¿qué es la sangre? La sangre es el alma, ya hablamos muchas veces que la sangre es el alma, que el alma de la persona, el alma se encuentra en la sangre. Ki Adam u Anefesh. Así ya lo hablamos varias veces. Brotaba, desangraba el Beit HaMikdash. ¿Sabe por qué? Porque Am Israel se había quedado, entre comillas, Haz Shalom, sin el alma, sin su espíritu de Yerushalayim Mirakodesh. ¿Y qué dijo este Rayá? ¿Qué dijo este malvadón?
todo contento y airioso, dijo, lo maté. Como dice el Talmud, se mató a él mismo. Una palabra fina para explicar que Has Shalom ni siquiera mencionar y sacar de nuestras bocas lo que dijo Tito Arrayá, lo maté. Como dice el Talmud, se mató a él mismo, entre comillas. ¿Se entiende? Entonces, Boreolam, callado, así fue que agarró el parójet, ese manto sagrado, puso todos los kelim, puso todos los recipientes, todos los artefactos que la Torá nos indica, el shulchan, la menorá, todos los kelim, todos los artefactos del Beit HaMikdash, y los puso en ese manto, lo cerró y se los llevó Has Shalom a Roma. Eso es lo que nos dice el Talmud. Puso todos los kelim, todos los artefactos, todos los recipientes en el parójet. Ahí juntó todo. De su maldad, explica el Talmud. Explican los jajamín, de su maldad podemos aprender algo importante. Cada palabra del Talmud, cada cuestión en contexto del Talmud tiene una enseñanza. Explican los jajamín qué significa, ya explicamos, qué significa que brotó, qué significa que salió sangre del parójet. Significa que lo que hizo fue, desangró entre comillas, sacó el alma de Am Israel. El Beit HaMikdash es la Shejiná, es la presencia divina, en definitiva es el espíritu, es el alma del pueblo de Israel, y a raíz de esto comenzó la diáspora y el exilio. Ya explicamos. Ahora, ¿qué significa que agarró, tendió el parójet y puso los recipientes del Mishkan, del Beit HaMikdash, y los juntó a todos, los ató y se los llevó a Roma? ¿Qué significa? De vuelta, que el parójet es tan importante que integra los kelim. El parójet es tan fundamental que junta, kolel, integra todos los recipientes. Así explican los jajamim lo que estamos hablando ahora, que aparentemente es un tema, uno habla de todo importante, el Aron Kodesh, la menorá, el shulchan, el mizbeach, el altar donde se hacían los korbanot, todo es importantísimo. A veces pasa desapercibido la importancia, dice que todo se integra en el tema que estamos hablando ahora, el parójet. El parójet, Has Shalom, ¿qué hizo? ¿Cuál fue? Vamos a decir, la estocada final de Tito Arrayá. El malvado Tito rompió el parójet, salió sangre y puso todos los recipientes en ese parójet y se los llevó Has Shalom a su lugar de la maldad. Entonces pasa desapercibido, como siempre, lo sutil pasa desapercibido, y nos dicen los jajamim la importancia del parójet. Hablamos de la importancia del parójet, lloramos en Tisha B'Av porque la estocada final fue el parójet, pero en definitiva, como preguntamos antes, ¿qué significa parójet? ¿Y qué significa la importancia, como ya hablamos, de separar? Como dice la Torá Bibdilá, hay que separar entre Kodesh HaKodashim y Kodesh. La importancia de separar, la importancia de discriminar sanamente. Esto es una cosa, esto va acá y lo otro va allá, a ser un poquito más ordenado en la vida. Ya nos está dando un indicio, pero vamos a, como siempre, a la etimología de la palabra parójet. ¿Qué significa parójet? Parójet, explican los jajamim, significa, como dice la Torá dice cuando salí en Mitzrayim, cuando estábamos en la esclavitud de Mitzrayim, dice claramente en la Torá, Vaibdu Mitzrayim, Ebne Israel beparej. Ahí está, parójet, explican los jajamim, viene de la palabra parej, la misma palabra, pei, resh, het, parej. La palabra parójet viene de parej y tiene que ver, su raíz etimológica, como dijimos antes, tiene que ver con Mitzrayim. Beibdu Mitzrayim. Los egipcios, Has Shalom, los Rashaim, una vez más, los Rashaim hicieron servidumbre, hicieron que esclavizaron a los Yehudim con trabajos parej. Parej significa forzado, nosotros sabemos, lo decimos en la Gadá de Pesach. Los egipcios subyugaron al pueblo de Israel beparej, y simplemente, ¿qué significa parej? Trabajo forzado. Como sabemos nosotros,
trabajo forzado. Y vamos a preguntar, ¿qué tiene que ver acá el trabajo forzado con el parojet? Entonces la enseñanza es lisa y llanamente espectacular. Vos querés entrar al Kodesh HaKodashim, vos querés ser Kodesh y no Kodesh. Kodesh HaKodashim. Tiene que haber, como dijimos antes, una mejizá, tiene que haber una separación. Parojet. Parojet es esfuerzo, parojet es trabajo forzado. Como explican los jajamim, muy bonito, preguntan por qué Am Israel tuvo que sufrir tanto en Egipto. Y contestan algo muy lindo. Dice, Am Israel son reyes. Am Israel, Abraham, Isaac, Jacob, todos jajamim, todos hasidim, todo buena gente. Pero Hashem les tiene que dar la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es servicio. Entonces, para que se vayan acostumbrando a la servidumbre, no Haz Shalom, a la servidumbre de Mitzrayim. Anoji Hashem lo que te saqué de Egipto, yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de los esclavos. Y como dicen los jajamim, para que deje de ser esclavo del faraón, no solamente que deje de ser esclavo, que deje de ser esclavo del faraón para que seas siervo y leal a la Torá. El trabajo de la Torá es un trabajo forzado, entre comillas. ¿Qué significa? Es un esfuerzo. Somos materialistas, nos gusta lo material y Hashem nos propone un camino espiritual. Hay que saber cambiar el switch, hay que saber cambiar el cambio entre de lo material a lo espiritual. Evidentemente requiere un esfuerzo. Eso es lo que la Torá nos quiere simbolizar en forma maravillosa. Dice que Parojet es, si vos querés ingresar a la Torá, al Kodesh HaKodashim, a la Torá, al Aarón Kodesh, al Ejala Kodesh, tenés que pasar el Parojet. Abodat Parej, tiene que ser un trabajo con esfuerzo, tiene que ser un trabajo denodado de hacer las mitzvot, esas mitzvot que a veces uno no entiende. ¿Por qué no uno entiende? Porque uno está en un camino materialista, uno ve las cosas con los ojos carnales y Hashem nos propone el camino de la Torá de elevarnos. Y cualquier elevación requiere un esfuerzo. Y de Parojet nos vamos a Kaporet, como dijimos antes. Las mismas palabras de Parojet, las mismas letras es Kaporet, que la palabra Kaporet viene de para Yom Kippur, la expiación, el perdón. Significa que si vos vas a hacer un trabajo parej, un trabajo de esfuerzo, no Haz de Shalom para el faraón, para no que Hashem me lo queja, yo te saqué de la casa de los esclavos, pero no para dejar de ser esclavo, para cambiar el switch de esclavo del materialismo del faraón a la servidumbre real, que seas un servidor real. Y justamente eso es lo que nos proporciona sentido a la vida. Entonces, de Parojet a Kaporet. Entonces, si vos cada vez vas a avanzar más en el camino, entre comillas, de Parojet, vas a llegar al Kaporet de la palabra Kapara. Vas a obtener en definitiva la limpieza, el Kippur, el perdón, la pureza, la Kapará, y vas a estar unido a la Torá. La Torá no era en el Beit HaMikdash un cofre cerrado, un cofre hermético, no. Era, explican los Jajamim, era una tapa que se ponía y se sacaba. Significa que la persona tiene acceso, puede llegar a nivel de Torá, pero a nivel de Kaporet. Entonces, justamente, ¿por qué Boreolá? Para ir un poquito más profundo, ¿por qué Hashem ordena, explican los cabalistas, por qué ordena poner un parojet, a poner una manta? ¿Por qué? Porque la luz de Hashem, la Torá es la luz. Entonces, esa luz no puede iluminar, irradiar en el mundo, destruye el mundo. Es una luz benéfica que la persona no puede acceder a esa luz, porque es una luz, como dice la Kabbalah, Or Ein Sof, es una luz infinita, nos destruye. Nosotros que somos finitas y carnales, no podemos soportar tamaña veracidad, tamaño emet, no lo podemos soportar. ¿Qué hizo Hashem? Puso un parojet,
puso un paroje, puso una línea divisoria, puso una cortina para que nosotros las criaturas podemos disfrutar de la luz benéfica de Hashem. Beadragá, como significa paso a paso, no la luz completa de Hashem, eso es el Aarón. Aarón de la palabra Or. Aarón, la palabra Aarón Kodesh, está la Aleph, la Beit y la Reish, que significa la luz. Esa luz benéfica no podemos usufructuar, pero Hashem quiere que nosotros nos elevemos. Puso un parojet, puso una cortina, y ahora nosotros tenemos que, con ese cortinado, vislumbrar, poder ver esos destellos de luz, para así después poder ingresar directamente al parojet y seguir ingresando y seguir caminando del Kodesh al Kodesh HaKodashim y encontrar la capará. La capará, ¿cómo se consigue? Paso a paso. Una persona que se alejó de la Torah no puede enseguida redimirse. Es un trabajo, como todas las cosas, es un entrenamiento para llegar del parojet, del tzimtzum, en definitiva, de esa restricción de la luz benéfica de Hashem hasta llegar a la capará. Volviendo a la historia de Tito Arrayá. Titus Arrayá cortó el parojet. Explícanos, Jajamín, ¿qué significa? ¿Cuál es la actitud de Tito? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo corto el parojet. Para mí no hay parojet. Para mí no hay división. Para mí no hay una cosa y la otra cosa. Para mí es todo lo mismo. Cortó el parojet significa esto para mí no es revelante. Y eso mismo es la destrucción del Beit Hamikdash. Cuando uno rompe el parojet, la gente dice, ¿para qué tengo que cumplir las mitzvot? ¿Para qué me tengo que esforzar? Ese esfuerzo, ese cambio de material a espiritual, paso a paso, peldaño por peldaño, nos lleva a la capará. En definitiva, nos lleva a la Torá, al Aarón Kodesh, a la donde estaba únicamente la Torá, donde el Kohen Gadol entraba una vez al año. ¿Qué hizo Tito Arrayá? Rompió ¿cuál es la peor maldad que hay? No hay mitzvot, no hay Torá, yo hago lo que se me canta a las ganas. ¿Y qué luz vas a recibir de ahí? Vos tenés que recibir la luz benéfica de Boreolam. ¿Dónde está plasmada la luz benéfica de la Torá? Por supuesto, en la misma Torá, con las mitzvot. Ese es el paroje. Como dice claramente la Torá, vuelvo a repetir, el paroje es la división entre Kodesh y Kodesh HaKodashim. Lo sagrado, muy bien, y lo sagrado de lo sagrado. Todo tiempo, por eso dije al principio, es algo fundamental. El paroje son los límites. ¿Qué hizo Tito Arrayá? Rompió los límites, rompió el parojet. Y eso es la peor maldad, destruyendo donde fue el final, fue la estocada final para destruir el Beit Hamikdash. Y ahí, como dije antes, guardó todos los recipientes, digamos, explicándonos, Jajamim, de la importancia del parojet. Por eso es tan importante este concepto, al punto tal que explican los Jajamim que el Kohen Gadol que hablamos antes entraba una vez al año Yom Kippur, pasaba el parojet, como dijimos antes, Baruch Hashem, pudo pasar el parojet, pero nosotros sabemos, según la tradición, era muy peligroso, no todos los Kohanim Gedolim quedaban vivos. Es sabido que se cambiaba de Kohen Gadol cada 2 por 3. ¿Por qué? No quedaban vivos. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede obtener la capará y disfrutar de la luz de Boreolam. Que vemos que claramente hay así como Tito Arrayá tiene su espada. En la Torá también nos habla de la espada que había en el lugar sagrado. ¿A qué me estoy refiriendo? Nos vamos directamente al Bereshit, al principio de todo, que cuando Hashem, dice acá la Torá, cuando Hashem expulsa a Adán y Javá del Gan Eden, Vaishlach Hashem Elohim Gan Eden, lo sacó del Gan Eden. Begareshet a Adam, lo expulsó, Vaishkem mi Kedem, y lo llevó a Kedem. Kedem significa a oriente, o sea, como diciendo, Kedem es celeste. La Yejiná, nosotros sabemos la presencia divina, el sol, entonces la Yejiná está en el oeste.
entonces lo llevó Kedem, lo llevó lejos de la Shejiná. Kedem lo sacó de la presencia divina. Y cuenta acá la Torá, y los guardianes, puso una guardia, puso una shmirá, como nosotros sabemos que está escrito acá en el Bereshit. En el Génesis está escrito que cuando echó a Adán y Javá del famoso Gan Eden, del paraíso, puso los guardianes famosos, puso a los querubim, de vuelta. Dice acá la Torá, en el capítulo Gimel, en el capítulo 3, que puso a los querubim. Así dice la Torá, que puso a los querubim con espadas. Acá dice la Torá, cada querubim, betlat, la jereba, mitapejet, y tenían la espada, que nosotros sabemos, una espada, cada uno tenía espadas, que iban de un lugar al otro para que a nadie se atreva a ingresar al Gan Eden. Puso a los querubim y conjuntamente con los querubim, nos cuenta acá el Génesis, puso las espadas que dan vuelta, las espadas flameantes, como acá dice la Torá, llenas de fuego, de un lado para otro. Mitapejet. Mitapejet significa que dan vuelta. Así dice Jereb a mitapejet lishmor derech tzahayim, para cuidar el camino al Gan Eden. Era una espada que da vuelta. Entonces vino Tito, siguiendo con el tema y profundizando sobre esta Gemará, sobre este Talmud. Vino Tito y dice, vos tenés una espada que mata, como dijimos antes. ¿Qué dijimos antes sobre el Cohen Gadol? Sobre el Cohen Gadol dijimos que si no era correcto, si no era apropiado ese Cohen Gadol para ingresar al Kodesh HaKodashim, directamente quedaba fulminado. Venía la espada, venía el rigor de Boreolam, como dice acá la Torá. También así como en el Kodesh HaKodashim estaba la Torá y estaban los querubim, hacemos directamente una relación que en el Gan Eden también estaban los querubim cuidando con la espada, como diciendo, no cualquiera puede entrar. Hay una espada, hay un rigor a favor de la persona, por supuesto, no cualquiera puede entrar. ¿Qué dijo Tito? Esto para mí no tiene significado. Mirá, vos tenés una espada, yo también tengo una espada. Espada con espada, vamos a luchar. Y rompió el paroje. ¿Y qué dijo? Lo vencí, Haz de Shalom. ¿A quién venció? Si terminó como un rayá, sufriendo como nos dice el Talmud. ¿A quién venció? Se mató a él mismo, así dice la Torá. Gideret Atzmo, se mató a él mismo. Significa lo que estamos estudiando. ¿Qué dijo Tito? Boreolam tiene una espada, Boreolam tiene sus servidores, como dice, están los querubim. Como claramente dice, como dice la Torá claramente, con respecto al parojet. Con respecto al parojet, está escrito claramente en lo que estamos analizando ahora, está claramente escrito que el parojet tenía una figura de querubim. No solamente que había querubim en el Kodesh HaKodashim, claramente en el versículo que estamos analizando ahora en la parashá de Terumá, dice claramente que el parojet tenía un diseño, como dice la Torá, la cita parojet, Masé Joshev y Ase Ota querubim. Y en el mismo parojet, dice la Torá, tenía querubim. Acá está el tema. El mismo parojet tenía el diseño. Muy bien, Baruch Hashem, las mujeres, tzadikot, bordaron, así dice la Torá, la mitzvah es los querubim. Justamente, no solamente los querubim estaban en el Kodesh HaKodashim, sino también que los querubim estaban, como dice claramente la Torá, cuando hagas el paroje que estamos hablando ahora, dice la Torá, Masé Joshev y Ase Ota querubim, tenía que haber un diseño de querubim. ¿Qué vemos? Los mismos querubim lo vamos a relacionar con los querubim del Gan Eden. Boreolam puso a los cuidadores, a los querubim, los mismos querubim que había en el parojet, son los mismos querubim que había en el Gan Eden, cuidando. No cualquiera puede entrar. Tienen una espada en su mano, una espada que da vuelta, una espada que no deja entrar a cualquiera, una espada que da vuelta. ¿Qué dijo Tito de vuelta? ¿Qué me importa acá? ¿Qué me importa dar vuelta, no dar vuelta? ¿Qué es este concepto? Voy y reviento, voy y destruyo.
Nosotros nos falta poquito tiempo para la hermosa fiesta de Purim. Y sobre Purim, al final de la historia de Purim, todos sabemos que dice Benafohu, se dio vuelta. Significa que había un edicto, los Rashaim vieron a los Yehudim estaban en un nivel entre comillas material y al final dice Benafohu, se dio vuelta, la misma espada que da vueltas y no deja entrar a cualquiera. ¿Por qué? Porque para entrar tenés que dar vuelta. ¿Qué significa dar vuelta? Así como en la historia de Purim, en la Megilat Esther al final dice, la historia comenzó a darse con un final feliz cuando Benafohu, se dio todo vuelta. ¿Pero cuándo se dio todo vuelta? Cuando los Yehudim se dieron vuelta, cambiaron el camino material que está arriba, el camino espiritual que está abajo, Benafohu, lo dieron vuelta, haciendo que el camino espiritual esté por arriba del camino material. De esa manera los querubim dejan de envainar su espada y le dice a la persona, ingresá al Gan Eden. ¿Por qué te fuiste del Gan Eden? Porque vos te diste vuelta poniendo lo material arriba. Viene Purim y nos dice Benafohu, se dio todo vuelta a favor de los Yehudim. Eso es lo que dijo Tito, ¿qué me importa vuelta? No, yo voy lo mismo, paroje, rompo. Eso es Tito Arrayá, eso es todo lo contrario a que los Yehudim, parojet significa, como dije antes, esfuerzo. Y vamos a terminar con un buen augurio. También parojet significa la brajá que Jacob le dio a Yosef a Tzadik, dice la Torá. Vayomer Jacob el Yosef, mafreja birbitija, que sea fructífero. La palabra fructífero significa mafreja birbitija, pei, reish, he, la misma letra, mafreja, prurbu. Yo soy Hashem, dice Vayomer Jacob el Yosef, Vayomer Elai. Hashem me dijo mafreja, sé fructífero. La palabra fructífero es mafreja, que sea fructífero, mafreja. Entonces, si nos vamos a esforzar por el camino de la Torah, vamos a ir siempre por el sendero correcto, vamos a no solamente parej, que es esfuerzo, sino, como le dijo Jacob a Yosef, mafreja, que seas que seas fructífero por el buen camino. Entonces vamos a estar en el Kodesh y también en el Kodesh HaKodashim, con el paroje, con el caporet, recibiendo toda la capará, trayendo al Mashiach Now.